Hola amigos y bienvenidos al que de momento será el último vídeo de la tecnología ANES, los innovadores sistemas de Presto Ibérica que cambiarán tu vida. El capítulo de hoy está destinado a terminar esa instalación de nuestro sistema para tenerlo perfectamente funcional en nuestro hogar o negocio. Nos referimos a la conexión eléctrica de los módulos y a cómo anclarlos cada uno a la pared en cuestión. Como en el vídeo anterior, os recordamos que con este tutorial no tratamos de enseñaros electricidad o albañilería general, sino solo mostraros las diferentes alternativas de instalación que existen para acoplar nuestro equipo NES a una red eléctrica o a cualquier superficie, tal y como aparece reflejado en el manual de instalación y de características que acompaña el producto. Si tras las explicaciones mostradas en este vídeo y en el resto de videotutoriales seguís teniendo alguna duda sobre cómo realizar la instalación, os recomendamos contactar directamente con un instalador o distribuidor experto. Y si la duda es concretamente sobre fontanería, electricidad o albañilería a nivel general, os recomendamos contactar directamente con un experto en la materia. Por último, os recordamos la importancia de tomar las precauciones necesarias antes de acometer cualquier operación sobre la instalación de electricidad, recordándoos por ejemplo el cortar la luz o el disponer de las herramientas y elementos necesarios. La tecnología NES está actualmente compuesta por un máximo de 5 tipos de módulos diferentes. Todos ellos necesitan conectarse a la corriente para funcionar. Cada uno requiere una conexión distinta. Los módulos de potencia y alta potencia se deben conectar usando un cableado de 3 hilos, base, neutro y tierra. Estos módulos vienen de serie con un cable de 3 metros para su conexión a la red. El módulo de bypass se conecta usando un cableado de 2 hilos, base y neutro. Este módulo también cuenta con un cable de 3 metros para dicha conexión. Finalmente, los módulos de activación y repetición se conectan como el módulo de bypass a las líneas de fase neutro de la instalación eléctrica usando los borneros o clemas que se aprecian en la parte trasera. Da igual qué cable se conecte a cada lado. En este caso, estos módulos no traen cable de conexión, sino que deben usar el ya existente en la instalación. Para conectar los módulos de potencia, alta potencia o bypass puede ser necesario acortar el cable de 3 metros con el que viene, alargarlo realizando empalmes seguros o añadirles un terminal de enchufe macho, también conocido como un eschuk. En cualquier caso, se necesitará pelar la manguera usando un pelamangueras u otras herramientas de tipo cúter, con cuidado de no dañar el aislamiento de los hilos interiores. Dependiendo del tipo de conexión, dejaremos más o menos distancia sin manguera, aunque unos 3 centímetros suelen ser suficientes. Luego, será necesario pelar los hilos con un pelacables o igualmente con otra herramienta de corte, siendo precavidos para no dañar el conductor. De igual forma, la longitud del tramo del aislante que quitemos al hilo dependerá del tipo de conexión, pero por lo general con 1 centímetro suele ser suficiente. En caso de añadir terminales como estos que tenemos aquí y que habréis visto en cualquier tienda, vamos a ver lo fácil que resulta acoplarlos al cable del módulo. Lo único que hay que recordar es que los módulos de potencia necesitarán un terminal de enchufe macho con toma de tierra, conocido igualmente como tipo F, mientras que el módulo de bypass no necesita que el terminal de enchufe macho tenga toma de tierra, por lo que le sirven los tipo F y los tipo C, más sencillos. Ahora que conocemos las conexiones de los módulos, vamos a ver cómo sería la instalación en el caso de que quisiéramos incorporarlos a una casa o local comercial ya construidos, tanto a nivel de electricidad como para dejar los módulos fijados a la pared. Cuando la edificación ya está terminada y no se desea hacer obra para instalar los módulos del equipo NES, lo más sencillo es incorporar un terminal de enchufe en el extremo de los cables que traen los módulos de potencia, alta potencia y bypass, tal y como se ha explicado antes, conectándolos directamente a una toma de enchufe cercana. Tened en cuenta que en este caso la ubicación del módulo estará determinada principalmente por la instalación de fontanería, pues es mucho más sencillo alargar un cable eléctrico hasta un enchufe que hacer extensiones en el recorrido de las tuberías.
Para estos tres tipos de módulos, la fijación a la pared se hará por lo general como una instalación en superficie, es decir, dejando los módulos vistos sobre la pared. Para anclarlos solo es necesario un marcador, un taladro y un destornillador. En primer lugar, marcamos los puntos donde queremos fijar el módulo, usando las distancias descritas en la guía de instrucciones de uso e instalación que acompaña al producto y que también podéis descargar de las webs oficiales de la tecnología NES. En esta guía aparecen unas indicaciones de los esquemas centrales con distancia donde pone E.T, que se refieren a distancias entre tornillos, no al extraterrestre. Así más, para el módulo de potencia marcamos un rectángulo de 122 milímetros de ancho por 152 milímetros de alto. Para el módulo de alta potencia dibujamos un rectángulo de 182 milímetros de ancho por otros 182 milímetros de alto, y para el módulo de bypass de 62 milímetros de ancho por 111 milímetros de alto. Las esquinas de estos rectángulos serán los puntos donde tendremos que taladrar para introducir los 4 tacos que acompañan al producto usando una broca de número 5 hasta unos 25 milímetros de profundidad. Una vez hechos los agujeros e insertados los tacos, cogemos el módulo en cuestión y retiramos uno de los tornillos de plástico del frontal del módulo. Empezamos por el de la esquina superior derecha. Lo quitamos e introducimos uno de los 4 tornillos metálicos que acompañan a cada uno de estos módulos y que, como veis, lo atraviesan por completo a través de este orificio. Ahora ponemos el módulo sobre el taco de la pared y atornillamos, introduciendo el destornillador por el agujero de la caja hasta que notemos que queda bien fijado a la pared. Tras esto, devolvemos el tornillo de plástico a su posición y atornillamos. Esta operación la tendremos que repetir con cada uno de los tornillos de plástico de los frontales de la caja, uno a uno, evitando así que se deteriore el precinto de garantía del producto. Lo ideal es comenzar por los 2 tornillos superiores para aguantar mejor parte del peso del módulo mientras se atornilla el resto. Para facilitar esta operación, recomendamos que se utilice un soporte para el módulo mientras este se atornilla a la pared, facilitando su manejo o que la operación se lleve a cabo entre 2 personas. Finalmente, los activadores y repetidores se instalarían siguiendo algunas de las pautas descritas en el videotutorial anterior sobre tipos de instalaciones existentes y que podéis revisar clicando aquí. Simplemente basta con localizar una caja enlazable universal libre con conexión eléctrica de fase y neutro, cables azul y gris por lo general, y hacer las conexiones a los bornes traseros de cada módulo. Una vez hecha la conexión eléctrica, se introduce el módulo dentro de la caja enlazable y se atornilla el bastidor por al menos 2 puntos, usando los propios tornillos que trae la caja enlazable. Por último, se incorporan la baliza o tapaciega y el marco, apretando sobre el bastidor hasta que encajen perfectamente. Con esto ya tendríamos todo lo necesario para hacer funcionar el sistema NES en cualquier vivienda o local construido. Veamos ahora qué opciones existen cuando estamos en la etapa de planificación y el proyecto de construcción o instalación aún no se ha ejecutado. Para hacer esta parte más visual, emplearemos representaciones de los cajeados y elementos que normalmente vayan empotrados en la pared para que podamos ver qué hay detrás de ellos. En el caso de obra nueva o reforma sustancial, distinguimos 3 tipos de instalaciones eléctricas posibles: la instalación recomendada, la instalación básica y la instalación compartida. Por lo general, cuando conectamos los módulos directamente a la corriente usando enchufes, como se ha visto en el caso anterior, estamos entre una instalación básica y una compartida. La instalación recomendada destina un circuito eléctrico independiente para cada módulo de potencia o alta potencia y bypass que haya en la instalación, pudiendo así protegerlos individualmente. De esta forma, además, podremos realizar labores de instalación o mantenimiento individuales sin interferir en el resto de elementos del sistema. La instalación básica simplifica el esquema anterior.
y propone utilizar un circuito único para todos los elementos del sistema NES que vayan a ser instalados. En este caso, cuando se tengan que hacer operaciones de mantenimiento, estas solo afectarán a los equipos NES y no al resto de elementos conectados al cuadro eléctrico. Finalmente, la instalación compartida aprovecha la instalación eléctrica ya existente. Los módulos de potencia deberán estar conectados a circuitos de potencia, mientras que el resto de módulos pueden estar conectados a circuitos de iluminación o de potencia indistintamente. En cualquier caso, se debe tener en cuenta la potencia máxima de cada módulo a efectos de dimensionar el cuadro eléctrico y sus protecciones, sabiendo que el módulo de alta potencia puede alcanzar los 350 vatios, el módulo de potencia 100 vatios, el módulo de bypass tan solo 5 vatios y quedándose los módulos de activación y repetición por debajo de 1 vatio. Será necesario proteger el circuito ante contactarnos directos e indirectos, derivaciones a tierra y sobrecargas en cada uno de los elementos. En cualquiera de los tres casos expuestos, al tratarse de una instalación que se está diseñando antes de ser ejecutada, se podrá igualmente prever la ubicación de los módulos para que queden empotrados en la pared, es decir, en un hueco específico para cada módulo, al que llegarán las conexiones eléctricas y de fontanería, según se ha explicado en este vídeo y en episodios anteriores. Las dimensiones de estos huecos y las distancias de las conexiones en su interior vienen definidas en la guía de instrucciones de instalación y uso de la tecnología NES y se resumen en lo siguiente. Para el módulo de alta potencia se dejará un hueco de 220 mm de ancho por 270 mm de alto y 90 mm de profundo aproximadamente. Los ejes de las tomas de fontanería estarán 60 mm separadas del fondo del hueco, 175 mm de uno de sus laterales y 232 mm entre sí para permitir alojar el módulo de alta potencia y enroscar fácilmente. La conexión eléctrica se realizará sacando el cable por un corrugado o tubo similar practicado en la zona alta del cajeado, a cualquier distancia cómoda y alejada un mínimo de 10 centímetros de la toma de agua más cercana. Finalmente, queda añadir la tapa embellecedora que ocultará la operación. Para ello se practican 4 taladros sobre una superficie exterior del hueco, siguiendo el esquema de la guía de instrucciones, creando un rectángulo de 250 mm de ancho por 275 mm de alto, cuyos vértices son los taladros a realizar de unos 3 mm de diámetro y unos 25 mm de profundidad. En los agujeros hechos se introducen los tacos que vienen con el módulo. Luego se posiciona la tapa embellecedora encima y se atornilla, introduciendo los 4 tornillos que también vienen en el módulo en cada uno de los 4 orificios de la tapa, atornillándolos al taco correspondiente. Por último, se cubren estos orificios con los tapones de plásticos adjuntos. Este mismo proceso se repite con los módulos de potencia y bypass. En el caso del módulo de potencia, las dimensiones del hueco son de 150 mm de ancho por 240 mm de alto y también 90 mm de profundidad, dejando los ejes de las tomas de fontanería a una distancia de 50 mm del fondo del cajeado, de 118 mm de uno de sus laterales y con una separación entre ellas de 167 mm. Sobre la pared exterior se practican los 4 taladros para la tapa embellecedora, dibujando un rectángulo de 190 mm de ancho por 200 mm de alto. Por último, para el módulo de bypass, las dimensiones del hueco son de 155 mm de ancho por 140 mm de alto y también 65 mm de profundidad, con los ejes de las tomas de fontanería a 20 mm del fondo, de 35 mm de la parte inferior del hueco y con una separación entre ellas de 106 mm. Sobre la pared exterior se hacen los 4 taladros para la tapa embellecedora separados por 170 mm en horizontal y 120 mm en vertical.
todas las dimensiones mencionadas son exactas, pero a nivel práctico se permiten ciertas tolerancias que el instalador deberá comprobar, simplemente revisando que el módulo queda perfectamente sujeto dentro del cajeado y que la operación termina completamente cubierta por la tapa embellecedora. Y así, con todo lo explicado en este vídeo y los anteriores, ya tenemos los conocimientos básicos para poder proyectar o ejecutar una instalación estándar de la tecnología NES. Todo lo descrito en los vídeos prácticos sobre la instalación de los equipos NES cumple con la normativa específica de instalaciones eléctricas y de fontanería. Para información más completa podéis consultar directamente el Código Técnico de la Edificación y el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. Para terminar, recordemos la importancia de visionar todos los videotutoriales que hemos ejecutado hasta la fecha. Además de, por supuesto, revisar el manual de instrucciones que acompaña al producto, para saber que tenemos todos los conocimientos necesarios y las herramientas para acometer una instalación perfecta. Además, recordad que podéis contactar con nosotros o con vuestro instalador o distribuidor de confianza para más información o directamente para que os deje el sistema instalado en vuestro hogar o negocio. ¡Nos vemos!